Poor Things inicia de manera perturbadora con la trágica muerte de una mujer embarazada que resucita mediante el trasplante de cerebro de su propia hija. A medida que la protagonista, con una mentalidad infantil, explora el mundo, desafía las convenciones sociales a través de la óptica de una mujer. Su autodescubrimiento sexual se presenta como un desafío a las normas morales, sorteando la presencia de hombres mayormente violentos, machistas y tóxicos, y luego también interactúa con mujeres que representan diversos aspectos de la vida. También incorpora a un personaje que refleja la diversidad, personaje que no podía faltar en un film con ideas progresistas. Desde el punto de vista técnico, la película es notablemente bien elaborada y artísticamente hablando es impresionante, sí. Sin embargo, su mensaje entre líneas transmite ideas que más bien son distorsiones de la realidad a favor de la narrativa progresista, más precisamente del feminismo. Pobres criaturas se manifiesta como una travesía introspectiva que trasciende a las convenciones sociales y desentraña las supuestas complejidades de la liberación femenina. En su núcleo, la película se presenta como un testimonio audaz de la determinación de desafiar los comportamientos tóxicos y arcaicos que oprimen el potencial de la mujer en la sociedad. Un cliché feminista bastante utilizado y que se repite en muchas otras películas, como por ejemplo en la Capitana Marvel. Contrólalo. Pierdes el control otra vez, tendrás que comulgar con la inteligencia suprema. En Prey. ¿Por qué quieres casar? Porque todos creen que no puedo. Porque todos creen que no puedo. En Barbie. Eres responsable de la mala conducta de los hombres, lo que es de locos. Pero nunca olvides que el sistema está arreglado, así que encuentra cómo reconocerlo, pero recuerda ser agradecida. En donde la mujer es la víctima de una sociedad machista que la oprime por ser mujer, repitiendo al espectador el mismo discurso una y otra vez. En este caso, la película es, digamos, más cruda, impactante y profunda, pero que termina siendo al final un panfleto feminista del montón, con un disfraz elegante y pretencioso, con una única finalidad: adoctrinar a las masas con una filosofía hedonista, centrada en la búsqueda del placer, con la idea de una libertad que es más bien un libertinaje, donde todos los hombres son pervertidos, violentos y tóxicos, apelando más al sentir personal que a la razón y a la lógica. Es una alegoría de cómo una mujer debe crecer, autorrealizarse en un mundo perverso que la oprime, con el típico discurso feminista de la opresión. Se romantiza también el trabajo más antiguo del mundo como recurso para el empoderamiento económico. Luego tenemos una escena en donde Bella le enseña a tener relaciones a dos chicos menores de edad a través de su padre. Todo tiene un trasfondo bastante perverso e ideológico disfrazado con ideas supuestamente inspiradoras. En el mundo actual, la industria del entretenimiento y los medios enfatizan lo físico, lo material y lo erótico, promueven una narrativa que busca despertar nuestros instintos más básicos. Durante mucho tiempo, la humanidad ha tenido el desafío de controlar sus impulsos y dirigir sus pasiones hacia un crecimiento personal. Sin embargo, hoy, estas ideologías presentan la libertad como algo revolucionario, cuando en realidad es más bien otra forma de esclavitud, donde la moral y el hombre es el principal enemigo, junto con la heterosexualidad, la monogamia y la familia tradicional, donde uno puede elegir su género a pesar de ser un niño, donde la mujer es oprimida y es la única víctima del mundo, donde la perversión y la promiscuidad es moneda corriente y donde se incita a dar rienda suelta a los deseos e impulsos animales del ser humano, representando todo esto como un sueño ideal y el único camino hacia la libertad.